Tomemos el tema ahora con el juez Sansón, quizás uno de los más famosos porque nos impacta la fuerza de Sansón y ha llegado a ser dicho en nuestros días. Pues bien, Sansón, un héroe popular, pues de fuerza prodigiosa. Él peleó contra los filisteos durante la séptima apostasía. Recuerden, hemos hablado de 7 apostasías. Bueno, esta es la séptima. Su historia está llena de oportunidades, pero también de fracasos. Señalado por Dios desde antes de su nacimiento, Sansón tenía todo a su favor. Sin embargo, se involucró en la desobediencia y la inmoralidad que terminaron en su derrota. Sansón era nazareo. ¿Qué significa esto? Pues que era una persona que se separaba a sí mismo de otros. Era un voto de consagración de manera especial que venía desde, en este caso, desde el nacimiento. Está escrito en Números del 6, del 2 al 8, cuáles eran las condiciones y los eh, nazareos podían ser hombres o podían ser también mujeres. Bien, entonces, ¿cuáles eran las prohibiciones que leemos en Números del 6, del 2 al 8 para un nazareo? Bueno, que no debía acercarse a persona muerta, aunque estos hubiesen sido su papá o su mamá. No podía él tocar muerto. También no debería de cortarse el cabello. Esas eran condiciones para vivir el nazareato. ¿De qué manera pecó Sansón en Jueces capítulo 16 versículo 1,4? Vamos a encontrar dos cosas que hizo ahí. Una, que se acostó con una mujer prostituta, dice ramera, y además también se enamoró de una filistea. En este caso, eh, esta mujer que no era de su pueblo y con la cual pues él termina también deshonrando a Dios. Describa entonces cómo Sansón fue llevado a violar una de las prohibiciones del voto nazareo, lo cual condujo a su caída en Jueces capítulo 16, versos del 4 hasta el 21. ¿Y cuál es la respuesta? Esta es parte de una historia muy conocida, ¿verdad? Pues expuso su cabello, expuso la razón o dónde se encontraba la razón de su fuerza. Miren, vamos a aclarar bien esto. Sansón no tenía la fuerza de su cabello. Su cabello representaba su compromiso con Dios. Y quien daba la fuerza a Sansón era Dios. Pero el cabello representaba su obediencia y fidelidad al pacto. Lo mismo que Adán y Eva, el fruto que había en el Edén representaba su fidelidad y su amor y su obediencia a Dios. Una vez que lo rompen el pacto comiendo de ese fruto, también pierden la bendición de Dios. Igual que sucedió con Sansón. Esto quiere decir que debemos ser también nosotros fieles a Dios para mantener esas bendiciones. Hay algunas bendiciones en la Escritura que son condicionadas, que Dios va a cumplir en nosotros siempre y cuando nosotros también seamos fieles al Señor, ¿verdad? Él también nos guardará a nosotros. Eh, Vamos a ver también que Sansón tenía un estilo, un sentido de humor también eh, agrio, macabro. Su reacción terca se nota en la manera en que se vengó de los filisteos una y otra vez. Él los odiaba. Vamos a leer muchas veces que él se encendió en su enojo, esa frase, para obtener los vestidos para la recompensa de los filisteos que habían conseguido la respuesta a su enigma. ¿Qué hizo?
mientras usted busca la respuesta en Jueces 14:19, la historia nos cuenta que él hizo un acertijo mientras tenía o celebraba una fiesta y le dijo a los filisteos que si ellos podían descifrar el acertijo, entonces él les regalaría 30 vestidos de fiesta. Pero si no podían, entonces ellos se lo darían a él. Estos hombres sobornaron o obligaron a la novia de Sansón, a la mujer de Sansón, a que le dijera, a que sacara el secreto a Sansón, y finalmente, pues después de tanto insistir, hasta el último día, al séptimo día, Sansón terminó diciéndole el secreto de ese acertijo. Y cuando ellos llega el momento, pues le dicen, pero él sabe que hicieron trampa. ¿Y qué hizo como venganza? Pues mató a 30 filisteos de Ascalón, le quitó la ropa y esos despojos se los mandó. Aquí están sus ropas prometidas, ¿no? Ahora bien, eso ocasionó otra contravenganza. Para vengarse de los filisteos, de lo que Sansón hizo, su suegro le dio la esposa también a otro hombre, que era el mejor amigo de Sansón, Jueces 15 del 3 al 6. ¿Qué hizo ahora Sansón en represalia? Bueno, tomó 300 zorras, entre zorra y zorra puso una antorcha, eh, espantó las zorras y las esparció por el campo. Así que fueron 150 antorchas recorriendo los campos, las cosechas y quemándolas. De esta manera, Sansón se vengó de lo que le habían hecho por haberle pues quitado a su esposa. Pero otra contravenganza, cuando los filisteos supieron lo que Sansón hizo, ahora mataron a su esposa y mataron al papá y los quemaron. Jueces 15 del 7 al 8. Y a Sansón nuevamente, Sansón volvió a la venganza y los hirió con gran mortandad. Eso lo leemos ahí. Luego, finalmente, Sansón es capturado. ¿Se acuerdan? A manos de Dalila cae y es engañado, su cabello es cortado y entonces es llevado preso, lo humillan, lo ponen a dar vueltas como se ponen a los animales, a los esclavos, a un molino para moler el trigo, y ahí lo tienen para diversión y espectáculo. Le sacan los ojos para debilitarlo, para derrotarlo. Pero ¿qué hace Sansón en represalia en contra de esto? Pues acude, lo mandan a llamar a una fiesta para burlarse de él. Él pide que lo lleven a donde están las columnas que él conocía que existían y que daban soporte a toda la casa, y apoyándose sobre la columna de la izquierda y de la derecha, empujándolas, las derribó y cayó la casa, donde mató a 3,000 filisteos. Esa historia la vemos en Jueces 16 del 26 al 30. Antes también había matado a 1,000 hombres con una quijada de burro fresca, dice. Jueces 15 del 14 al 16. Aquí está la historia de Sansón. Desgraciadamente, después de que la casa cayó, Sansón murió también y sus hermanos vinieron por su cuerpo. La historia de Sansón nos habla de que Dios fortalece nuestra vida, de que Dios nos puede librar del enemigo, pero también de que debemos cuidarnos de las tentaciones, de las debilidades, de esas luchas que llevamos constantemente sobre nuestra carne, porque eso nos puede terminar matando. Sí, finalmente Dios
tiene la victoria, pero en gran forma podemos a través de nuestras tentaciones y caídas avergonzarnos y avergonzar también a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, a nuestra familia, por ese mal comportamiento. Por eso, hermanos míos, tenemos estas historias de las cuales podemos aprender mucho: Débora, Gedeón, Sansón, y finalmente rescatar de ellos un testimonio y un ejemplo a seguir. Finalmente quiero comentarles que, como estamos viendo en nuestro curso toda la Biblia, estamos tratando de decir de qué trata cada libro de la Biblia. Hay un libro ubicado durante este periodo que es el libro de Ruth. Sí, Ruth también pertenece al periodo de los jueces y agrega un cuadro brillante a esta historia. Ruth se trata de una mujer de la nación idólatra de Moab que decidió servir al Dios de Israel. El libro de Ruth demuestra que Dios tenía o siempre tiene un remanente de creyentes en la tierra, aun en los días oscuros de la apostasía. Es una lección en cuanto al valor de ser constantes en la vida recta. De eso trata el libro de Ruth. Bien, este libro nos cuenta que el matrimonio de Booz con Ruth demuestra el cumplimiento de la ley en cuanto al pariente que debe redimir a la viuda. Esto era una forma de que estaba escrito en la ley. ¿Qué sucedía si moría el esposo y dejaba a una viuda? Lo va usted a encontrar en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Pues la ley decía que si un hombre moría, su hermano o su pariente más cercano debía casarse con su viuda para engendrarle hijos en su nombre. Ahora bien, Booz era segundo después de un hermano que se negó a casarse con Ruth. Ruth era viuda, pero el hermano que le tocaba casarse con ella dijo no, y entonces Booz la aceptó y se casó con ella. Ruth era una extranjera de Israel, no era hebrea, pero llegó a ser abuela de David, del rey David, y fue puesta en la genealogía del Mesías. Por otro lado, Booz fue el hijo de Rahab. A ver, ¿le suena ese nombre? Rahab, ¿sí? Jericó, ¿ya se acordó? Fue la ramera de ese estado. Tanto Rahab como Ruth son nombradas en la genealogía directa del Mesías. Sorprendentemente, Mateo 1:5, ahí lo puede usted encontrar. Le invito a deleitarse con la lectura también del libro de Ruth. Pues hasta aquí dejamos entonces esto. Quiero que medite usted finalmente en cuanto al tema de la pureza bíblica. Al completar este estudio del periodo de los jueces, quizás usted piense en la tentación constante de los cristianos de no tener un buen testimonio para Dios en el mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para ser luces espirituales. Segunda de Corintios 6, 17 y 18 expresa una verdad muy importante en cuanto al andar cristiano. Escucha, dice la palabra: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Enfatizo esto: apártense y no toquen. Ahora bien, en sus propias palabras, diga cómo 1 Corintios 10:13 se aplica a su vida en relación con la tentación y el pecado. Este versículo que nos recuerda que no ha venido tentación que no sea humana.
¿sí? Todas las tentaciones están dentro del rango de la humanidad y todas las tentaciones, dice el Señor, tienen una salida por la cual nosotros podemos soportar y que el mismo Señor nos provee. Debemos aprender a tomar esa salida, hermanos, y poder escapar del lazo del cazador. Ahora bien, ya cerrando esto, yéndonos al símbolo para el quinto periodo, ya usted puede entenderlo perfectamente. El símbolo es el que está usted viendo en la pantalla. Una nube negra, un recuadro punteado, un número 7 rodeado por 4 flechas que giran en circunferencia y la letra P, la letra S, S y S. ¿Qué significan estos? La nube significa el periodo oscuro en el tiempo de los jueces, la historia de Israel. Hubo 7 apostasías. Durante esas 7 apostasías se daba un ciclo constante de pecado, de sufrimiento, de súplica y de salvación, lo cual significan las iniciales que están en las esquinas del recuadro. Y en el final vamos a leer la letra D, la letra G y la letra S, que significan Débora, Gedeón y Sansón, usándolos como representación de algunos de los jueces más importantes durante este periodo. Hasta aquí entonces llegamos al quinto y concluimos así el quinto periodo y nos vemos para el sexto periodo, que se llamará el Reino Unido, el periodo de los reyes.